El contrato de transporte. El contrato de transporte consiste en un acuerdo que se celebra entre partes, donde una de ellas se obliga a conducir de un lugar a otro a cambio de un pago, ya sea personas o cosas, a favor de alguien y entregar al destinatario según lo establecido en el artículo 981 del Código de Comercio. A diario, a subirnos a un bus de transporte, sin darnos cuenta, nos estamos enfrentando a un contrato de transporte sin firmar ningún papel o sin firmar ningún documento. Esto consiste con el simple hecho de haber un acuerdo entre partes, nos estamos enfrentando a un contrato de transporte. ¿Qué es una carta de porte? En el contrato de transporte se formaliza mediante la llamada carta de porte, en donde ambas partes, el cargador y el porteador, firmarán colocándole fe a la conclusión y al contenido del contrato, así como la recepción de la mercancía por el porteador, salvo a pruebas contrarias. La carta de porte será emitida por 3 ejemplares originales, una para el cargador, una viajará con la mercancía y la otra será para el porteador. La carta de porte debe de contener todos los datos necesarios para que sea una entrega eficaz. El lugar, la fecha, la hora en que llegará la mercancía, que contiene la naturaleza, cuánto pesa, el valor, la cantidad de la mercancía, quién la recibirá, la dirección, la identificación, los nombres tanto de la persona que lo recibe como por el porteador, como el cargador, si el pago del transporte será por la persona que lo recibió, por la persona que lo mandó, todos esos datos necesarios para que éste pueda cumplir su efecto. Obligaciones del transportador. Una de las características del contrato de transporte es que este es de carácter bilateral, ya que las obligaciones son para ambas partes, y es obligación del que se beneficia con el transporte pagar el precio. Respecto a las obligaciones del transportador, se encuentran consagradas en el artículo 982 del Código de Comercio, y son obligaciones del transportador las que mencionaré a partir de este momento. Primero, transportar las cosas o personas según lo estipula el contrato dentro del término previsto. Para ello, conforme a los horarios, itinerarios y demás contenidas en los reglamentos oficiales. Segundo, utilizar el modo de transporte que se haya establecido dentro del contrato de transporte. Tercero, respecto al transporte de cosas, es obligación del transportador recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en el que las recibe. Dichas cosas se presumen en buen estado, a menos de que conste lo siguiente dentro de lo establecido en el contrato. En cuanto al transporte de personas, están obligadas a conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en indemnización a favor de las personas contratantes del servicio. ¿Qué pasa si el transportador encarga el transporte a terceros? Cuando el transportador encarga el transporte a terceros en todo o en parte, estará bajo su responsabilidad, puesto que así lo estipula el artículo 984. Este artículo menciona lo siguiente: salvo lo dispuesto en las normas especiales, el transportador deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción en todo o en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad y sin querer que ellos entiendan modificadas las condiciones del contrato. La infracción a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la imposición de sanciones administrativas pertinentes en contra de la empresa prestadora del servicio. Por otro lado, es también obligación del transportador tomar un seguro cuando así lo exige el gobierno, el cual debe tomarse por propia cuenta del pasajero o del dueño de la carga. Es decir, que este seguro tiene que tomarse tomarlo la empresa, el pasajero o el dueño de la carga. Este seguro deberá cubrir a las personas y a las cosas contra riesgos inherentes. Estos riesgos podrían ser el caso fortuito y la fuerza mayor, puesto que así se encuentra estipulado en el artículo 994.
obligaciones del transporte y del equipaje y del pasajero. Así como en el contrato de transporte, el transportador tiene ciertas responsabilidades respecto al cumplimiento del contrato, al pasajero también asisten unas obligaciones. Dentro de dichas obligaciones encontramos las siguientes. Primero, le corresponde al pasajero pagar el valor del pasaje. Segundo, estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el trabajador, por el reglamento y por la empresa prestadora de servicio. Tercero, cumplir los reglamentos de la empresa transportadora. Para cumplir esta última obligación es indispensable que los reglamentos estén exhibidos en lugares claros donde puedan ser conocidos por los pasajeros, o que se encuentren plasmados también en el boleto o comprobante del mismo pago del pasaje, puesto que así lo estipula el artículo 1000 del Código de Comercio. ¿Qué pasa también si el pasajero desiste del contrato de transporte? En caso de que el pasajero desista del contrato de transporte, este tiene derecho a la restitución del valor de pasaje, ya sea total o parcialmente. Esto es dependiendo lo establecido en los reglamentos de servicio de contrato de transporte de cada empresa o por la costumbre también. Por otro lado, con respecto al equipaje del pasajero, este debe sujetarse a lo relacionado con el transporte de cosas, es decir, que estas deben ser entregadas al transportador rotuladas y embaladas, ya que si no se embalan adecuadamente, no se debe responder por los daños que ocasione la deficiencia del embalaje. Es decir, que las cosas deben entregarse respecto a lo que se estipula dentro del contrato, para que la empresa prestadora del servicio tenga la obligación de restituir o pagar la cosa que se haya perdido o que a su vez se haya degenerado. Exoneraciones de la responsabilidad del transportador en el transporte de personas. La responsabilidad del transportador cuando se trata de transportar personas comprende, además de los daños que se les ocasionen a los pasajeros, los daños causados por el vehículo, los que sucedan en el embarque, desembarque, estacionamiento o cualquiera de las instalaciones de que haga uso el transportador para el cumplimiento del contrato, que vendría siendo llevar a su destino a la persona que solicita el contrato. Por lo general, la responsabilidad del contrato cesa cuando el viaje haya terminado, cuando la persona está satisfecha del lugar a donde llega. Y según lo contemplado en el inciso segundo del artículo 1003, existen otros momentos donde el transportador puede ser exonerado de responsabilidad. Pueden ser cuando los daños suceden por actuación exclusiva de terceros, de personas terceras, cuando los daños que ocurren son por fuerza mayor o cuando los daños son por misma responsabilidad de la persona que solicita el contrato, ya sea que él venía enfermo o que se le perdieron algunas cosas dentro del recorrido, etc. Contrato de transporte de cosas. Cuando el objeto del transporte sean cosas, las partes que celebran dicho contrato se denominan transportador, que es la persona encargada de recibir, conducir y entregar las cosas. Por otro lado, tenemos a la persona remitente, que es el encargado de entregarle las cosas al transportador para que sean conducidas. En este contrato también interviene el destinatario, que es la persona a quien se le entregan dichas cosas, que según lo estipulado en el artículo 1008 del Código de Comercio, este solo hace parte del contrato en el momento en que lo acepta, o sea, la cosa de que se está hablando. Por otro lado, según lo establecido en el artículo 1010, el remitente debe suministrar al transportador información como el nombre y dirección del destinatario, el lugar de la entrega, cuál es la naturaleza que tiene la cosa de la que se trata, el valor económico, peso y las características de la cosa, como las condiciones especiales de carga que debe tener el transportador con el dicho elemento. La información debe ser suministrada al remitente al transportador a más tardar en el momento de la entrega, ya cuando va a iniciar, porque si éste lo omite o la información es equivocada, este se hará responsable al remitente por los prejuicios que pueda causar. Reclamo por pérdida o avería de las cosas en el contrato de transporte. Se hace responsable el transportador
por la pérdida parcial o total, al igual que responder por las averías que sufra la cosa, el mal manejo que se le dé a estas o por el retardo en que éstas sean entregadas. Pero en caso de que las cosas se pierdan o se averíen, la persona deberá reclamar en el momento en que sea recibida las cosas o cuando la avería sea notoria a simple vista. Cuando esto no ocurre y la avería o la pérdida que tiene la cosa no se pueda notar a simple vista, el destinatario podrá recibirla, pero con la condición de que se haga un reconocimiento dentro de los 3 días siguientes a su entrega. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1028 del Código de Comercio, en el que se establece que las cosas recibidas sin observaciones se presumirá por cumplido el contrato, mientras que cuando no sean notorios los daños que éste tenga, se podrá reclamar dentro de los próximos 3 días. Derecho de disposición del remitente en el contrato de transporte de cosas. Aquí este derecho dispone del remitente. Este derecho consiste en disponer de la mercancía retirándola del sitio de partida o de destino, ya sea retirándolo de la ruta y disponiendo que esta entrega se le haga a otra persona distinta al destinario. Este beneficiario solo puede ser usado por el remitente siempre y cuando él haya cumplido todas las obligaciones relacionadas con el contrato de transporte. Por otro lado, vemos que el remitente hace uso del derecho de disposición siempre y cuando no se cause algún perjuicio al transportador o a los demás remitentes. Además, es una obligación, en caso de hacer el uso de disposición, reembolsar los gastos que esto ocasione. Aquí las reglas del derecho de disposición del remitente las encontramos consagradas en el inciso primero del artículo 1023 del Código de Comercio. Aquí el derecho de disposición remitente consiste en el cambio del destinario y a su vez que esto implique un cambio de ruta o que el transporte sea más lejos que lo estipulado en el contrato. El remitente debe pagar los gastos que ocasione dicho cambio. De igual manera, cuando o el destinario ordenen el cambio de ruta o cambien el modo del transporte, quien lo ordene deberá pagar aquellos gastos que se le genera al transportador. Por otro lado, encontramos el derecho de retención en el transporte de cosas. Este derecho nos habla sobre una facultad que se tiene, porque en aquellos casos contemplados en la ley, se retengan aquellas cosas de otras personas a fin de garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones en cuanto al derecho de retención que tiene aquel transportador, y podrá ejercerlo sobre las cosas que transporte hasta que le haya sido pagado aquellos gastos suplidos. Bueno, el derecho de retención se encuentra consagrado en el artículo 1033 del Código de Comercio, y este artículo nos menciona una parte importantísima en la cual nos dice que aquí nos dice que el transportador podrá solicitar el depósito y la venta de la cosa en martillo utilizado. Pero hay que tener claro que esto solo es en la cantidad que sea suficiente para pagar el crédito y siempre y cuando ya hayan pasado 30 días desde que el remitente tuvo conocimiento de dicha retención. Por último, encontramos el seguro de transporte, en el cual nos habla sobre el transporte de cosas. Principalmente nos aparece la figura del seguro de transporte a fin de cubrir aquellos riesgos inherentes al transporte que tiene características propias en vista a su finalidad. Cuando se trata del seguro de transporte, el certificado del seguro debe contener, además de los requisitos generados, los siguientes requisitos específicos que son contemplados en el artículo 1117 del Código de Comercio, las cuales son las siguientes. Primero, la forma del transporte, como se ha hecho o debe hacerse, es decir, debe tener una indicación de si es transporte terrestre, aéreo o marítimo. También debe tener el punto de donde deben recibirse las mercancías aseguradas y el lugar de entrega de estas.
También debe tener las especificaciones de las mercancías con la expresión del número de los bultos, o sea, su cantidad. En este tipo de seguros, la responsabilidad del asegurador consiste en responder por aquellos riesgos inherentes al tipo de transporte. O sea, no es obligación del asegurador responder por los daños causados por el hecho del transcurso del tiempo o por aquellos riesgos que estén excluidos de una manera expresa del seguro. Aquí comienza la responsabilidad del asegurador, en donde el momento en que se reciben las mercancías objeto del seguro hasta la entrega de estas a su destino. Pero en aquellas partes podrán extender la responsabilidad según lo contemplado en el inciso final del artículo del 1118 del Código de Comercio. Y aquí la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 9, en la sentencia del 9 de octubre de 1998, que fue expedida en el 4895. Aquí se refirió al seguro de transporte de la siguiente manera. Esto nos dice que el propietario o el titular de un derecho real sobre las mercancías movilizadas en desarrollo de un contrato de transporte terrestre puede protegerse de aquellos riesgos inherentes a dicha operación, contratando un seguro de transporte, seguro de daños de naturaleza real, destinando a amparar las mercancías de todas las contingencias propias de este acarreo, salvo las excepciones contempladas que vemos en el artículo 1120 del Código de Comercio. Y aquí la cobertura asegurativa puede otorgarse para un solo despacho de mercancía, caso en el que se expida una póliza específica o para una pluralidad de despachos durante un determinado periodo de tiempo, pero cuyo efecto se emite una póliza automática de transporte que cubra aquellos riesgos amparando a las medidas de desarrollo de actividad, sin que aquí se precise del concierto de voluntades particular para cada uno de los episodios. Referencia del coaseguro y a la subrogación de los derechos del asegurante. Aquí, cuando se causen daños a las mercancías por culpa o dolo de los encargados de recibir aquellas mercancías, de transportarlas o ya sea de entregarlas, el asegurador debe responder por esto.